Mi marido me llamó. Heredé la fortuna del tío George. 500 millones. Puedes quedarte con el apartamento. Te mandaré una mensualidad. Me voy a vivir la vida. Esto después de 40 años de matrimonio. Escuché cada palabra como si vinieran de muy lejos, aunque Roberto estaba apenas a 3 cuadras de distancia, en la oficina donde supuestamente trabajaba en un proyecto importante. Su voz sonaba diferente, más ligera, como si acabara de quitarse un peso de encima. «Roberto», logré decir, apretando el teléfono contra mi oreja. «¿De qué estás hablando?» «Carmen, no te hagas la confundida. El tío George murió y me dejó todo. 500 millones de dólares. Finalmente, puedo vivir como siempre debí vivir». El tío George, un hombre del que había escuchado mencionar quizás 3 veces en 4 décadas. Un tío lejano que supuestamente vivía en Europa o tal vez en Canadá. Roberto nunca fue claro al respecto. «Cuando llegues a casa, hay papeles que necesitas firmar», continuó, con esa eficiencia fría que usaba cuando despedía empleados en sus fracasados negocios. «Mi abogado estará aquí a las 6. No llegues tarde». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé parada en medio de la cocina, con el teléfono aún en la mano, mirando la olla donde se cocinaba el guiso que Roberto me había pedido específicamente esa mañana. «Carmen, hoy quiero tu guiso especial», había dicho, besándome la frente como lo había hecho miles de veces. «Nadie cocina como tú». Eso había sido hace apenas 7 horas. Apagué la estufa con manos temblorosas. 40 años. 40 años de despertar temprano para prepararle el desayuno antes de que saliera a perseguir sus sueños de empresario. 40 años de criar a nuestros 2 hijos prácticamente sola mientras él construía el futuro. 40 años de trabajos de medio tiempo como secretaria, vendedora, incluso limpiando casas cuando el dinero no alcanzaba. Y ahora, una llamada telefónica de 3 minutos para terminar con todo. Llegué a casa exactamente a las 6. Roberto estaba en la sala con un hombre que no conocía, un tipo de unos 50 años con traje caro y maletín de cuero. Los papeles del divorcio estaban perfectamente ordenados sobre la mesa de centro, esa mesa que yo había encontrado en una venta de garaje hace 20 años y restaurado con mis propias manos. «Carmen, este es el licenciado Méndez», dijo Roberto sin levantarse del sofá. «Va a explicarte los términos». No me ofreció sentarme, no me preguntó cómo estaba, no había café preparado, aunque sabía que yo siempre tomaba café cuando llegaba a casa. El licenciado Méndez carraspeó incómodo. «Señora, según estos documentos, usted recibirá el apartamento donde actualmente residen, más una mensualidad de $5,000. El señor Roberto considera que es más que generoso, considerando que la fortuna heredada es exclusivamente suya. $5,000 mensuales por 40 años de mi vida. ¿Dónde está el tío George enterrado?», pregunté de repente mirando directamente a Roberto. «Me gustaría llevar flores». Vi cómo se tensaba. Solo un segundo, pero lo vi. «Fue cremado. En Europa. No hay tumba». «Qué conveniente». Roberto se puso de pie bruscamente. «Carmen, no empieces con tus dramas. Firma los papeles y terminemos con esto civilizadamente». Civilizadamente. Como si terminar un matrimonio de 4 décadas por teléfono fuera civilizado. Tomé la pluma que me ofrecía el licenciado Méndez. Roberto tenía prisa. Eso era obvio. Quería su libertad, su dinero, su nueva vida. Hojeé los documentos lentamente, leyendo cada cláusula, mientras Roberto suspiraba con impaciencia. Finalmente firmé cada página con mi nombre completo. Carmen Elena Vázquez de Torres. Pronto sería solo Carmen Elena Vázquez otra vez. «Listo», dije, dejando la pluma sobre la mesa. Me puse de pie y tomé mi bolso. Roberto ya estaba guardando los papeles en el maletín del abogado, como si temiera que yo cambiara de opinión. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve en el umbral. Roberto me miró con esa expresión de alivio mal disimulado. «Que disfrutes la fortuna del tío George», le dije con una sonrisa tranquila. «Toda ella». Vi cómo su rostro palidecía ligeramente, pero ya estaba cerrando la puerta. Lo que Roberto no sabía era que hacía 6 meses, durante una limpieza profunda de su oficina en casa, había encontrado unos documentos olvidados en el fondo de un cajón.
documentos legales con un nombre que no era Tío George. Y esa misma tarde, mientras él me despedía de 40 años con una llamada telefónica, yo tenía una cita programada para mañana con mi propia abogada. Porque si algo había aprendido en 4 décadas de matrimonio con Roberto Torres, era que él nunca había sido bueno guardando secretos. La mañana siguiente desperté en el apartamento vacío. Roberto se había ido durante la noche llevándose solo una maleta. 40 años reducidos a una maleta. Me preparé café en la misma cafetera que había comprado con mi primer sueldo como secretaria, hace 35 años. Roberto siempre decía que compraríamos una nueva cuando el negocio despegara. El negocio nunca despegó. A las 10 en punto estaba sentada frente a la licenciada Patricia Romero, una mujer de unos 50 años que me había sido recomendada por mi vecina cuando mencioné, casualmente hace 2 meses, que necesitaba consultar algunos asuntos legales. «Señora Vázquez», comenzó Patricia después de revisar los documentos que le había llevado. «¿Su esposo sabe que usted tiene estas copias?» «No». Extendió frente a mí varios papeles. Yo ya los había leído docenas de veces en estos 6 meses, pero escucharla explicarlos en voz alta les daba una realidad diferente. Este documento es un acuerdo de compensación por negligencia médica. El Hospital General San Rafael pagó a su esposo, Roberto Torres, la suma de $500 millones como indemnización por un error médico ocurrido hace 15 años. 15 años. Recordaba ese periodo. Roberto había tenido una cirugía de vesícula, complicaciones postoperatorias, infección, 2 semanas hospitalizado. Yo había faltado al trabajo para cuidarlo, perdiendo el empleo que tenía en ese momento. Vivimos de mis ahorros durante meses. ¿Por qué nunca me contó sobre este proceso legal?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Según estos documentos, el proceso se llevó a cabo de manera extremadamente confidencial. Su esposo firmó acuerdos de no divulgación. Pero eso no cambia el hecho de que este dinero fue obtenido durante su matrimonio. Patricia me miró directamente. «Señora Vázquez, según las leyes de bienes matrimoniales, usted tiene derecho legal al 50% de esa cantidad. $250 millones. Él inventó la historia del tío George», dije en voz baja. «Eso parece. Y es un error grave de su parte. Si hubiera sido honesto sobre el origen del dinero, sus abogados podrían haber estructurado las cosas de manera diferente. Pero al mentir, al crear esta ficción del tío George, él mismo se puso en una posición legal muy vulnerable. Salí de esa oficina con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, era algo más frío, más claro. Era el entendimiento de que los 40 años que yo había considerado mi matrimonio, Roberto los había visto como algo completamente diferente. Esa tarde fui al archivo municipal. Quería confirmar algo que había estado rondando mi mente desde que encontré esos documentos 6 meses atrás. La empleada, una mujer mayor con lentes colgando de una cadena, me ayudó a buscar en los registros genealógicos de la familia Torres. «¿Está segura del nombre?», preguntó después de media hora. «No encuentro ningún George Torres en los registros familiares». «Completamente segura». Ella negó con la cabeza. El padre de Roberto Torres, según estos documentos, era hijo único. No tuvo hermanos. No puede haber un tío George. Le agradecí y salí a la calle. El sol de marzo me pareció más brillante de lo normal. Mi teléfono sonó. Era Daniela, mi hija. «Mamá, papá me contó sobre el divorcio». Su voz sonaba tensa. «¿Es verdad que firmaste los papeles sin ni siquiera pedir más dinero?» «Firmé lo que tu padre preparó. Mamá, él heredó 500 millones. 5,000 al mes es una miseria. Deberías haber peleado más». Daniela, mi hija de 37 años que siempre había visto a su padre como el soñador visionario y a mí como la pesimista que no creía en él. «¿Cuándo fue la última vez que tu padre te visitó?», pregunté. Hubo una pausa. «¿Qué tiene que ver eso?». «Responde». «No sé, mamá. Hace unos meses, pero él trabaja mucho». «¿Y cuándo fue la última vez que yo fui a tu casa?». Otra pausa más larga. «La semana pasada, pero tú tienes más tiempo libre». «¿Tiempo libre?
como si los 40 años que pasé trabajando y manteniendo una casa y criándolos hubieran sido vacaciones. Daniela, hay cosas que no sabes sobre tu padre y sobre este dinero. Mamá, por favor no empieces a hablar mal de papá. Sé que estás dolida, pero él finalmente tiene la oportunidad de vivir bien. Deberías alegrarte por él. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, Marco, mi hijo menor, apareció en la puerta del apartamento. A diferencia de Daniela, él al menos vino en persona. Mamá, necesito hablar contigo sobre papá, dijo, sentándose en el sofá sin quitarse la chaqueta. ¿Él te envió? Marco tuvo la decencia de parecer incómodo. Me pidió que verificara que estuvieras bien. Dice que firmaste los papeles muy rápido y le preocupa que después quieras cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión sobre los papeles que firmé. Vi el alivio en su rostro. Bien, porque papá ya hizo planes. Va a invertir en un negocio nuevo. Esta vez va en serio, mamá. Con 500 millones, finalmente puede hacer todo lo que siempre soñó. ¿Y la mujer? Marco parpadeó. ¿Qué mujer? La mujer con la que tu padre está viviendo ahora. Tiene unos 30 años, según me dijo la vecina, que los vio mudándose a un penthouse en el centro. Mi hijo se puso pálido. Mamá, no sé de qué hablas. Pero sus ojos me dijeron que sí sabía, o al menos sospechaba. Después de que Marco se fue, me senté en la sala vacía. Roberto se había llevado el televisor grande, el equipo de sonido, varios muebles. Cosas que yo había pagado con mis sueldos, mientras él invertía en negocios fallidos. Abrí mi laptop, esa que había comprado hace 3 años, con el dinero que ahorré dando clases de inglés los fines de semana. Busqué el número de Patricia Romero. Le envié un mensaje. Quiero proceder con el caso. Prepare todo lo necesario. Su respuesta llegó en minutos. Ya está en proceso. Mañana recibirá la notificación oficial. Cerré la laptop y me serví una copa del vino barato que siempre compraba, porque Roberto decía que el vino caro era un desperdicio. Mañana compraría el vino que yo quisiera, porque Roberto estaba a punto de descubrir que el tío George no era el único fantasma en esta historia. El fantasma de la esposa invisible que él había ignorado durante 40 años estaba despertando. La notificación legal llegó a Roberto 3 días después. Patricia me llamó a las 9 de la mañana. Acaba de ser notificado. Su abogado ya se comunicó conmigo. Están, digamos que sorprendidos. Sorprendidos. Esa palabra se quedó conmigo todo el día. Esa tarde, Roberto apareció en el apartamento. No tocó la puerta, todavía tenía llaves. Entró como una tormenta, con el rostro rojo y un sobre legal en la mano. ¿Qué diablos es esto, Carmen? Me quedé sentada en el sofá, con el libro que estaba leyendo abierto en mi regazo. Buenos días, Roberto. Deberías haber llamado antes de venir. ¿Estás demandándome? ¿Después de que te dejé el apartamento y una mensualidad generosa? Estoy reclamando lo que me corresponde legalmente. Él tiró el sobre la mesa de centro. No tienes derecho a nada de la herencia del tío George. Es mía. Siéntate, Roberto. No voy a sentarme en mi propia casa. Ya no es tu casa. Yo me quedé con el apartamento, ¿recuerdas? Ahora siéntate o vete. Algo en mi voz lo hizo detenerse. Me miró como si estuviera viéndome por primera vez en años. Finalmente se sentó en el borde del sillón, tenso como un resorte. El tío George no existe, dije con calma. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el reloj de la cocina marcando los segundos. ¿De qué hablas? Fui al archivo municipal. Revisé los registros genealógicos completos de tu familia. Tu padre era hijo único. No hay ningún tío George. Nunca lo hubo. Roberto se puso pálido. Estás confundida. Era un tío lejano, del lado de mi madre. Tu madre tenía 2 hermanas, ambas vivas. Ningún hermano llamado George. Se puso de pie bruscamente. No sé qué juego estás jugando, Carmen, pero no va a funcionar. Fui a mi habitación y regresé con una carpeta. La misma carpeta que había encontrado hace 6 meses en el fondo de su cajón. La puse sobre la mesa frente a él. ¿Quieres que siga o prefieres contarme tú mismo sobre el Hospital General San Rafael? Vi cómo su rostro pasaba del rojo de la ira al blanco del pánico. ¿Dónde conseguiste eso? En tu oficina.
en el cajón que nunca cerraste con llave porque asumiste que yo era demasiado tonta o demasiado ocupada para revisar tus cosas. Roberto abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro estaban todas las copias que yo había hecho: el acuerdo de compensación, los reportes médicos, los documentos del proceso legal que había durado años. $500 millones, dije. Por negligencia médica durante tu cirugía de vesícula hace 15 años. El proceso legal comenzó hace 14 años y se resolvió hace 18 meses. Carmen, durante esos 14 años, mientras tú peleabas este caso en secreto, yo trabajé limpiando casas para que pudiéramos pagar el alquiler. ¿Lo recuerdas? Me despertaba a las 5 de la mañana para limpiar oficinas antes de que llegara la gente. Llegaba a casa con las manos destrozadas del cloro y tú me decías que tu negocio estaba a punto de despegar. Tenía que mantener el caso confidencial. El hospital lo exigió. ¿Y después? Cuando ganaste, cuando recibiste esos 500 millones hace año y medio, ¿por qué seguiste mintiendo? Roberto cerró los ojos. Por primera vez desde que lo conocía, parecía pequeño. Porque sabía que si te lo contaba, querrías la mitad. Ahí estaba, la verdad desnuda y fea. Así que inventaste al tío George, continué. Pensaste que si hacías parecer que era una herencia, podrías quedártelo todo. Esperaste hasta tener el dinero bien asegurado en cuentas a tu nombre. Luego me llamaste para decirme que nuestro matrimonio había terminado. Carmen, yo iba a cuidarte. Los 5,000 al mes. Los 5,000 al mes, que es menos de lo que yo gané limpiando casas durante años. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. Está bien, cometí un error. Debí ser honesto. Pero podemos arreglar esto. Te daré más. 10,000 al mes. 15. Lo que quieras. Quiero lo que me corresponde legalmente. $250 millones. Se detuvo en seco. Estás loca. No voy a darte la mitad de mi dinero. No es tu dinero, Roberto. Es nuestro dinero. Lo ganaste durante nuestro matrimonio. Legalmente, me pertenece tanto como a ti. Yo fui el que sufrió la negligencia médica. Yo fui el que estuvo en el hospital. Yo fui el que llevó el caso legal. Y yo fui la que te cuidó después de la cirugía. Yo fui la que perdió su trabajo por faltar para estar contigo. Yo fui la que mantuvo esta familia a flote durante 14 años mientras tú peleabas ese caso en secreto. Roberto se dejó caer en el sillón, pasándose las manos por el cabello. No puedo darte esa cantidad. ¿Por qué no? Tienes 500 millones. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Roberto, ¿cuánto te queda? Eso no es asunto tuyo. Si vamos a ir a corte, todo será asunto de todos. Los jueces van a querer ver cada transacción, cada gasto. ¿Cuánto gastaste en estos 18 meses? No respondió, pero la respuesta estaba en su rostro. ¿La mujer joven sabe de dónde vino el dinero? Pregunté. Déjala fuera de esto. ¿Sabe que me mentiste? ¿Sabe que inventaste un tío muerto para robarme lo que me corresponde? No te robé nada. Ese dinero es mío por derecho. El derecho dice otra cosa, y mañana mi abogada va a presentar todos estos documentos ante un juez. Van a congelar tus cuentas mientras se resuelve el caso. Cada compra que hagas, cada transferencia, todo va a ser analizado. Roberto me miró con una mezcla de rabia y algo que parecía miedo. ¿Por qué estás haciendo esto? Estuvimos casados 40 años. ¿Eso no significa nada para ti? Me puse de pie y caminé hacia la puerta, abriéndola. Significó todo para mí durante 40 años. Aparentemente, para ti no significó lo suficiente como para ser honesto conmigo sobre $500 millones. Ahora, por favor, vete de mi apartamento. Carmen, esto va a arruinar a nuestra familia. Los niños son adultos, y ya es hora de que vean quién es realmente su padre. Después de que Roberto se fue, me senté de nuevo en el sofá. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Señora Vázquez, habla Vanessa Ruiz, del periódico El Diario.
Me llegó información sobre un caso legal interesante que involucra una compensación millonaria y... Colgué antes de que pudiera terminar. 2 minutos después, Patricia me llamó. Carmen, los medios ya están olfateando la historia. El caso de Roberto es público ahora que presentamos la demanda. Va a salir en las noticias. Bien, dije, que salga. Porque Roberto había pasado 40 años haciendo que yo fuera invisible. Era hora de que todos vieran exactamente quién había sido invisible todo este tiempo. Deja tu ciudad abajo. Quiero ver hasta dónde viajaron mis sombras. Si quieres más historias como esta, comenta, quiero más. La noticia salió en el periódico 3 días después. No en la sección de sociales, sino en la portada. Millonario oculta fortuna a esposa de 40 años. Empresario Roberto Torres enfrenta demanda por ocultar compensación de 500 millones. Mi teléfono no dejó de sonar en toda la mañana. Antiguas amigas que no me hablaban hace años, vecinas curiosas, incluso una prima lejana que vivía en otro estado. Todos querían saber si era cierto. Pero las llamadas que más me dolieron fueron las de mis hijos. Daniela llegó al apartamento al mediodía, entrando sin tocar como siempre hacía. Traía el periódico en la mano y lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? Me quedé sentada en la mesa de la cocina, donde estaba tomando mi café. Buenos días, Daniela. No me vengas con formalidades, mamá. Esto está en todos lados. Mis amigas me están escribiendo. Mi jefe vio el periódico. ¿Tienes idea de la vergüenza que estoy pasando? ¿La vergüenza que tú estás pasando? Sí, mamá, yo. Porque todos están hablando de cómo mi madre está tratando de robarle el dinero a mi padre. Dejé la taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Lee el artículo completo, Daniela. No solo el titular. Ya lo leí. Dice que papá recibió una compensación médica y que tú quieres la mitad. ¿Y no te parece extraño que tu padre nunca me contara sobre esa compensación? ¿Que inventara un tío muerto para justificar 500 millones de dólares? Daniela tiró el periódico sobre la mesa. Tal vez tenía sus razones. Tal vez sabía que tú ibas a reaccionar exactamente así. Así como una mujer amargada que no puede soportar ver a su exesposo feliz. Las palabras me golpearon como bofetadas. Mi propia hija, la niña que yo había criado, que había alimentado, que había cuidado cuando estaba enferma, me estaba llamando amargada por reclamar lo que legalmente me correspondía. ¿Conoces a la mujer con la que está viviendo tu padre? Pregunté con voz calmada. Eso no tiene nada que ver. Responde. Daniela desvió la mirada. La conocí una vez. Se llama Alessandra. Es muy amable. ¿Cuántos años tiene? No sé, mamá. 30 y algo. 32. Es 5 años menor que tú. El silencio se extendió entre nosotras. Podía ver la incomodidad en el rostro de mi hija, pero también vi algo más, la determinación de no darme la razón. Papá merece ser feliz, dijo finalmente. Después de todos esos años trabajando sin éxito, finalmente tiene dinero. Finalmente puede vivir bien. ¿Y yo no merezco nada? Él te ofreció el apartamento y 5,000 al mes. Eso es más de lo que muchas mujeres divorciadas reciben. Me puse de pie lentamente. Daniela, yo mantuve esta familia durante años, mientras tu padre perseguía sueños imposibles. Limpié casas, trabajé doble turno, me sacrifiqué para que ustedes pudieran estudiar. ¿Recuerdas quién pagó tu universidad? Papá, yo pagué tu universidad con el dinero que gané como secretaria. Tu padre estaba invirtiendo en uno de sus negocios que nunca funcionó. Vi cómo procesaba esta información, cómo luchaba contra recuerdos que probablemente siempre había ignorado. No voy a dejar que arruines a papá, dijo, dirigiéndose a la puerta. Ni que arruines esta familia por dinero. Esta familia se arruinó cuando tu padre decidió mentirme durante años. Daniela se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué, mamá? Siempre fuiste así, siempre negativa, siempre quejándote, siempre haciendo que papá se sintiera mal por no ganar suficiente. Tal vez por eso no te contó sobre el dinero. Se fue dando un portazo. Me quedé sola en la cocina, sintiendo cómo las palabras de mi hija se clavaban más profundo que cualquier cosa que Roberto hubiera dicho. Esa tarde, Marco vino. A diferencia de su hermana, él al menos parecía confundido en lugar de enojado. Mamá,
Necesito entender qué está pasando realmente. Le conté todo. Los documentos que encontré, la mentira del tío George, los 14 años que Roberto llevó el caso legal en secreto mientras yo trabajaba para mantener la familia. Marco escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente. «¿Por qué nunca nos contaste que eras tú quien pagaba todo?», preguntó finalmente. «Porque no quería que vieran a su padre como un fracaso, porque pensé que eventualmente las cosas mejorarían. Pero nos dejaste creer que papá era el proveedor. Tu padre necesitaba sentirse como el proveedor. Yo solo. Me adapté a eso». Marco se pasó las manos por el cabello, un gesto idéntico al de su padre cuando estaba estresado. «Esto es un desastre, mamá. Papá está furioso. Dice que sus abogados van a demostrar que ese dinero es solo suyo. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que papá debió ser honesto desde el principio, pero también pienso que esta guerra legal va a destruir lo que queda de nuestra familia. La familia ya estaba destruida, Marco, solo que nadie quería verlo». Después de que Marco se fue, revisé mi teléfono. Tenía 53 mensajes sin leer. La mayoría eran de números desconocidos, probablemente periodistas. Pero había uno de un número que sí reconocía. «Roberto. Espero que estés feliz. Alessandra rompió conmigo. Dice que no quiere estar con alguien que le mintió a su esposa durante años. Mis socios están retirándose de los negocios. Dicen que no pueden confiar en mí. Todo lo que construí en estos meses se está derrumbando. ¿Esto es lo que querías?». Leí el mensaje 3 veces. No sentí satisfacción, no sentí venganza cumplida. Solo sentí un vacío extraño. Le respondí: «Yo no destruí nada, Roberto. Tú lo hiciste cuando decidiste mentir». Su respuesta llegó inmediatamente. «Mis abogados van a pelear esto. No vas a ver un centavo de mi dinero». La respuesta de Patricia cuando le mostré los mensajes fue directa: «Déjalo amenazar. Cada mensaje que envía es evidencia de que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto nos ayuda». Esa noche, sola en el apartamento, prendí la televisión. Las noticias locales estaban cubriendo la historia. Había una foto de Roberto entrando a un edificio lujoso, con la mano cubriendo su rostro. El reportero hablaba sobre el millonario que ocultó su fortuna. Apagué el televisor. Al día siguiente, recibí una llamada de la escuela donde había dado clases de inglés los fines de semana. «Señora Vázquez, vimos las noticias. Queríamos que supiera que la comunidad está de su lado. Lo que le hicieron fue terrible. Ese apoyo inesperado me hizo llorar por primera vez desde que todo esto comenzó». Pero las lágrimas se secaron cuando llegó la carta de los abogados de Roberto. No era solo una respuesta legal. Era una declaración de guerra total. Alegaban que yo había sido una esposa negligente, que nunca apoyé sus ambiciones empresariales, que el dinero de la compensación médica era exclusivamente suyo porque yo no había sufrido el daño médico. Patricia leyó la carta y sonrió. «Están desesperados. Esto es buena señal». «¿Buena señal? Están diciendo que fui una mala esposa. Están diciendo tonterías que ningún juez va a creer cuando presentemos las pruebas de que tú mantuviste económicamente la familia durante décadas». Esa tarde, Daniela publicó algo en redes sociales. Una foto vieja de ella con Roberto, con un texto: «A veces las personas que más amamos son atacadas injustamente. Siempre del lado de mi padre». Los comentarios se dividieron. Algunos la apoyaban. Otros preguntaban si sabía toda la historia. Uno de los comentarios decía: «Tu madre trabajó limpiando casas para que tú pudieras estudiar mientras tu padre jugaba a ser empresario. Tal vez deberías investigar antes de publicar». No sé quién escribió eso, pero Daniela borró la publicación 1 hora después. Esa noche, Patricia me llamó con noticias. «Carmen, los abogados de Roberto quieren negociar». «¿Negociar qué?». «Te ofrecen $50 millones para cerrar el caso inmediatamente, sin juicio, sin publicidad adicional». 50 millones. Una cantidad que hace 2 meses me hubiera parecido imposible. Ahora me parecía un insulto. «Diles que mi oferta sigue siendo la misma, 250 millones, lo que me corresponde por ley. Van a rechazarlo». «Lo sé,
Pero necesito que sepan que no voy a conformarme con las migajas que Roberto decide tirarme. Después de colgar, me senté en el balcón del apartamento. La ciudad se extendía frente a mí, miles de luces parpadeando en la noche. En algún lugar allá afuera, Roberto estaba en su penthouse de lujo, probablemente furioso, probablemente planeando su siguiente movimiento. Pero yo ya no era la Carmen que aceptaba todo en silencio. Era la Carmen que había aprendido que a veces la única manera de ser vista es negarse a permanecer invisible, aunque eso significara que todos te miraran. Déjame tu opinión. La historia aún no terminó. El juicio estaba programado para comenzar en 2 semanas cuando Patricia me llamó con urgencia en su voz. Carmen, necesitas venir a mi oficina ahora mismo. Encontramos algo. Llegué en menos de 1 hora. En su escritorio había documentos esparcidos y su asistente estaba al teléfono tomando notas frenéticamente. Siéntate, me dijo Patricia, y había algo en su expresión que me asustó. Los abogados de Roberto presentaron sus registros financieros como requerimos. Y hay un problema grave. ¿Qué tipo de problema? Ella giró su laptop hacia mí. En la pantalla había una hoja de cálculo con números que apenas podía procesar. Roberto recibió los 500 millones hace 18 meses. Según estos registros, en este momento le quedan aproximadamente 120 millones. Me quedé mirando los números. ¿Gastó 380 millones en año y medio? Eso parece. Y aquí está lo interesante. La mayor parte no fue en lujos personales, fue en inversiones. Patricia comenzó a mostrarme documentos. Contratos de negocios, inversiones en startups, préstamos a socios comerciales, compra de propiedades comerciales. Roberto hizo exactamente lo que siempre hizo, continué. Persiguió el próximo gran negocio, solo que esta vez tenía dinero real para hacerlo. Y perdió la mayoría. Mira esto. Invirtió 50 millones en una empresa tecnológica que quebró a los 6 meses. 30 millones en un desarrollo inmobiliario que está detenido por problemas legales. 20 millones en un restaurante de lujo que cerró después de 3 meses. Revisé documento tras documento. Era un cementerio de sueños empresariales caros. El penthouse donde vive, dijo Patricia, lo está rentando por $50,000 al mes. No lo compró. Los autos deportivos que maneja, arrendados. Las joyas que le compró a Alessandra antes de que lo dejara, pagadas con tarjetas de crédito que ahora tiene que pagar. Entonces, él no puede darme los 250 millones. Técnicamente podría, pero tendría que liquidar todas sus inversiones restantes y vender propiedades con pérdidas enormes. Terminaría prácticamente sin nada. Me recosté en la silla, procesando esta información. Roberto había tenido 500 millones de dólares y en 18 meses había logrado desperdiciar la mayoría. ¿Hay algo más? Patricia cerró la laptop. Encontramos transferencias a cuentas offshore. 120 millones en total. ¿Offshore? En las Islas Caimán. Roberto movió ese dinero fuera del país, probablemente tratando de ocultarlo en caso de que hubiera un divorcio. Sentí una oleada de rabia. No solo me había mentido, no solo había ocultado el dinero, sino que había planeado activamente asegurarse de que yo nunca pudiera reclamarlo. ¿Podemos recuperarlo? Es complicado. Él tiene abogados trabajando para demostrar que ese dinero es de inversiones internacionales y que es intocable. Pero tenemos un as bajo la manga. Patricia sacó otro documento. Este era diferente, más viejo, con manchas de café en una esquina. ¿Recuerdas los papeles de divorcio que firmaste? Por supuesto. Hay una cláusula aquí que el abogado de Roberto incluyó. Dice que tú renuncias a cualquier herencia futura o presente de Roberto. Ya sé. Por eso él inventó lo del tío George. Exacto. Pero aquí está el problema legal para Roberto. Este dinero no es una herencia. Es compensación por negligencia médica ocurrida durante el matrimonio. Y existe un precedente legal muy claro. Patricia abrió otro documento y comenzó a leer. En el caso Martínez versus Martínez de 2019, la Corte Suprema del Estado determinó que cualquier compensación por daños personales recibida durante un matrimonio es considerada propiedad marital compartida, sin importar cuál cónyuge sufrió el daño.
¿Qué significa eso? Significa que Roberto firmó papeles de divorcio basados en una mentira que él mismo creó. La cláusula de renuncia a herencias no aplica porque no hay herencia. Y lo mejor de todo, al mentir sobre el origen del dinero, él mismo invalidó los términos del divorcio. Entonces técnicamente, Carmen, ustedes siguen casados legalmente. El divorcio se basó en información fraudulenta proporcionada por Roberto. Un juez puede anularlo completamente. La habitación pareció inclinarse. ¿Seguimos casados? Hasta que un juez revise el caso, sí. Y cuando lo haga, cuando vea que Roberto deliberadamente mintió sobre $500 millones, va a estar muy poco comprensivo con sus argumentos. Mi teléfono sonó. Era Marco. Mamá, necesito hablar contigo. Es sobre papá. Estoy ocupada ahora, hijo. Es importante. Creo que papá está en problemas. Problemas reales. Le dije que lo llamaría después y colgué. Patricia continuó. Hay más. Varios de los socios comerciales de Roberto nos contactaron. Quieren testificar. ¿Testificar sobre qué? Sobre cómo Roberto les contó diferentes versiones del origen de su dinero. A algunos les dijo que era una herencia, a otros que era de inversiones exitosas previas, a otros que había ganado la lotería. Cada historia diferente, todas mentiras. ¿Por qué querrían testificar contra él? Porque varios de ellos invirtieron con Roberto basándose en esas mentiras. Ahora que los negocios están fracasando, están furiosos. Sienten que fueron estafados. Esa noche, cuando volví al apartamento, encontré a Daniela esperándome en la puerta. Había estado llorando. Mamá, necesito hablar contigo. La dejé entrar. Se sentó en el sofá, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Fui a ver a papá hoy, comenzó. Al penthouse. Quería hablar con él sobre todo esto. ¿Y? No está bien, mamá. Está bebiendo mucho. El lugar es un desastre. Hay papeles por todos lados, botellas vacías. Me asusté. Sentí una punzada de algo. No era compasión exactamente, pero tampoco era satisfacción. Me gritó, continuó Daniela, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Me dijo que todo esto era tu culpa, que tú lo estabas destruyendo por venganza. Pero mamá, yo vi los papeles. Vi los registros bancarios que dejó abiertos en su computadora. ¿Qué viste? Vi cuánto gastó. Vi las transferencias a las Islas Caimán. Vi los mensajes con sus abogados donde dice textualmente: Carmen nunca debe saber sobre el dinero del hospital. Daniela se cubrió el rostro con las manos. Me mentiste durante años sobre quién pagaba las cuentas, pero papá me mintió sobre todo, sobre el dinero, sobre el tío George, sobre sus intenciones contigo. Daniela, no, déjame terminar. Te dije cosas horribles, te llamé amargada, te acusé de querer arruinar a papá, y todo el tiempo él era el que estaba mintiendo, el que había planeado dejarte sin nada después de 40 años. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Marco y yo fuimos a almorzar después de que salí del penthouse de papá. Hablamos durante horas, sobre cosas que recordamos, cosas que siempre ignoramos. ¿Cómo qué? Como el hecho de que siempre eras tú quien llevaba dinero en efectivo, que cuando íbamos de compras era tu tarjeta la que funcionaba, no la de papá, que en Navidad los regalos decían de papá y mamá, pero era tu letra la que envolvía los paquetes. Se volvió hacia mí. Fuiste invisible toda nuestra vida, mamá, y nosotros te ayudamos a ser invisible porque era más fácil creer en la fantasía que papá vendía. No supe qué decir. Durante 40 años había esperado que alguien notara, que alguien viera, y ahora que finalmente sucedía, no sentía el alivio que había imaginado. ¿Papá va a perder todo?, preguntó Daniela. No lo sé. Eso depende de él y sus abogados. ¿Qué vas a hacer tú? Voy a pelear por lo que me corresponde. No por venganza, Daniela, porque realmente es lo que me corresponde. Mi hija asintió lentamente. Lo sé. Y mamá, siento mucho todo lo que te dije. Siento no haberte visto todos estos años. Después de que Daniela se fue, me senté en el balcón con una copa de vino. El vino bueno que había comprado la semana anterior,
el que costaba $50 la botella y que Roberto siempre decía que era un desperdicio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. Patricia me dijo sobre el problema del divorcio. Esto es ridículo. No voy a dejar que lo invalides. Necesito que seas razonable. Te ofrezco 100 millones. Último ofrecimiento. Tómalo o nos vemos en corte. 100 millones. El doble de la oferta anterior. Probablemente todo lo que Roberto podía reunir sin liquidar completamente sus inversiones. Le respondí, nos vemos en corte. Su respuesta llegó en segundos. Vas a arrepentirte de esto. Pero mientras miraba las luces de la ciudad, me di cuenta de algo. La única cosa de la que realmente me arrepentía era haber permanecido invisible durante tanto tiempo. El juicio comenzaba en 12 días, y por primera vez en 40 años, Roberto iba a tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sin poder esconderse detrás de sueños y promesas, sin poder culpar a nadie más, sin poder hacer que yo desapareciera con una llamada telefónica y unos papeles firmados. Esta vez, él tendría que verme. Todos tendrían que verme. El día del juicio amaneció frío y gris. Me puse un traje azul marino que había comprado la semana anterior, el primero que compraba para mí en más de 10 años. Patricia me había aconsejado que me viera profesional, pero no ostentosa. Queremos que el juez vea a una mujer trabajadora que fue engañada, no a alguien buscando venganza, me había dicho. La sala del tribunal se llenó rápidamente. Reconocí a algunos periodistas, a vecinos curiosos, a antiguos conocidos. Marco y Daniela estaban sentados en la tercera fila. Daniela me dio un pequeño asentimiento de ánimo. Roberto entró con sus 3 abogados. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, el traje arrugado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo antes de que él mirara hacia otro lado. El juez Herrera era un hombre de unos 60 años, con reputación de ser justo pero severo. Revisó los documentos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Este es un caso inusual, comenzó finalmente. La señora Vázquez alega que su divorcio fue obtenido mediante fraude porque el señor Torres mintió sobre el origen de $500 millones. ¿Es correcto? Patricia se puso de pie. Sí, su señoría. El señor Torres inventó una historia sobre una herencia de un tío inexistente para ocultar que el dinero provenía de una compensación médica obtenida durante el matrimonio. El abogado principal de Roberto, un hombre llamado Sandoval, se levantó. Su señoría, el origen del dinero es irrelevante. La señora Vázquez firmó voluntariamente los papeles de divorcio. No puede simplemente cambiar de opinión porque ahora quiere más dinero. Voluntariamente, Patricia sacó una grabadora. Su señoría, tengo aquí una grabación que la señora Vázquez hizo el día que firmó los papeles. No le había contado a nadie sobre esa grabación, ni siquiera a Patricia hasta la semana anterior. El día que Roberto me presentó los papeles, algo me había hecho activar la grabadora de mi teléfono y dejarlo en mi bolso. La voz de Roberto llenó la sala. Carmen, no te hagas la confundida. El tío George murió y me dejó todo. $500 millones. Luego mi voz, temblorosa. ¿Roberto? ¿De qué estás hablando? Cuando llegues a casa, hay papeles que necesitas firmar. Mi abogado estará aquí a las 6. No llegues tarde. El juez Herrera levantó una mano y Patricia detuvo la grabación. El señor Torres le dio a su esposa algún tiempo para revisar los documentos con su propio abogado antes de firmar. Sandoval se removió incómodo. La señora Vázquez tuvo la oportunidad de consultar con un abogado si así lo deseaba. Eso no es lo que pregunté, dijo el juez secamente. Patricia continuó. Su señoría, el señor Torres, llamó a mi clienta a las 2 de la tarde y exigió que firmara papeles a las 6 de la tarde el mismo día. Eso le dio 4 horas para procesar el fin de un matrimonio de 40 años y revisar documentos legales complejos. El juez tomó notas. Continúe. Durante las siguientes 2 horas, Patricia presentó evidencia tras evidencia. Los registros genealógicos que probaban que el tío George nunca existió. Los documentos médicos del Hospital General San Rafael. Las transferencias a las Islas Caimán.
Los correos electrónicos donde Roberto instruía a sus abogados a asegurarse de que Carmen no pueda reclamar nada. Luego llamó a su primer testigo, el doctor Ramírez, quien había tratado a Roberto 15 años atrás. Doctor, ¿puede confirmar que el señor Torres sufrió complicaciones graves debido a negligencia médica durante su cirugía de vesícula? Sí. Hubo una infección postoperatoria severa causada por instrumentos no esterilizados adecuadamente. El señor Torres estuvo hospitalizado durante 2 semanas. ¿Quién lo cuidó durante su recuperación en casa? Según los registros, su esposa Carmen tomó licencia de su trabajo para cuidarlo las 24 horas del día durante 1 mes. Patricia se volvió hacia mí. Señora Vázquez, ¿perdió su empleo debido a ese periodo de cuidado? Me puse de pie con las piernas temblorosas. Sí, trabajaba como secretaria en una firma de contadores. Me dijeron que habían contratado a alguien más cuando intenté regresar. ¿Y cómo sostuvo a su familia después de eso? Con los ahorros que había guardado. Luego conseguí trabajo limpiando casas. Podía sentir los ojos de todos en la sala sobre mí, especialmente los de Roberto. El siguiente testigo fue devastador para el caso de Roberto. Era uno de sus socios comerciales, un hombre llamado Ernesto Fuentes. Señor Fuentes, ¿el señor Torres le contó el origen de sus 500 millones? Sí, me dijo que había ganado la lotería. Un murmullo recorrió la sala. ¿Y basándose en esa información, usted invirtió dinero con él? Invertí $2 millones en un desarrollo inmobiliario que él estaba promoviendo. Me aseguró que tenía experiencia y capital ilimitado. Perdí todo. Patricia llamó a 2 testigos más, ambos socios comerciales que habían escuchado diferentes versiones del origen del dinero de Roberto. A uno le había dicho que era una herencia, a otro que era de inversiones exitosas en el extranjero. Cuando fue el turno de Sandoval, intentó argumentar que el origen del dinero no importaba, que el divorcio era válido, que Carmen había aceptado los términos. Pero el juez Herrera lo interrumpió. Señor Sandoval, ¿está usted sugiriendo que es legal obtener un divorcio basado en mentiras deliberadas sobre activos matrimoniales? No, su señoría, pero entonces no veo cómo puede defender este caso. Sandoval se sentó, derrotado. Durante el receso, Roberto se acercó a mí en el pasillo. Los guardias de seguridad se tensaron, pero él solo se quedó parado a unos metros de distancia. Carmen, todavía podemos detener esto. 150 millones. Último ofrecimiento real. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez me habían parecido llenos de sueños y posibilidades. Ahora solo veía cansancio y desesperación. No, Roberto. ¿Por qué estás haciendo esto? Ya ganaste. El juez claramente está de tu lado. ¿No es suficiente? No se trata de ganar. Se trata de que finalmente me veas. Siempre te vi. No, me usaste. Hay una diferencia. Regresamos a la sala. El juez Herrera tenía su decisión lista. He revisado toda la evidencia presentada. El señor Torres deliberadamente engañó a su esposa sobre el origen y la cantidad de sus activos durante el proceso de divorcio. Inventó una historia elaborada sobre un familiar inexistente para justificar su riqueza repentina. Esto constituye fraude. Roberto se hundió en su silla. Por lo tanto, declaro nulo el divorcio previamente otorgado. Los 500 millones de dólares recibidos como compensación médica durante el matrimonio son considerados propiedad marital compartida. Hubo un murmullo en la sala. Daniela apretó la mano de Marco. Sin embargo, continuó el juez, reconozco que el señor Torres ya ha gastado una cantidad significativa de ese dinero. Ordeno lo siguiente. El señor Torres debe liquidar todos los activos necesarios para pagar a la señora Vázquez 250 millones de dólares, la mitad de la compensación original. Sandoval se puso de pie. Su señoría, eso dejaría a mi cliente prácticamente sin nada. Debió pensar en eso antes de mentir sobre 500 millones de dólares, señor Sandoval. El juez me miró directamente. Señora Vázquez, ¿está satisfecha con este fallo? Patricia me dio un codazo suave. Habíamos discutido esto. Podía aceptar el fallo completo, lo que obligaría a Roberto a vender todo y probablemente quedarse con muy poco.
O podía hacer lo que habíamos planeado. Me puse de pie. Su señoría, me gustaría proponer un acuerdo alternativo. El juez levantó una ceja. ¿Qué tipo de acuerdo? Acepto $180 millones en lugar de 250, con una condición. Roberto me miró con esperanza por primera vez en meses. La condición es que el señor Torres admita públicamente, en una declaración escrita que será archivada en este tribunal y disponible para registro público, que el tío George nunca existió, que mintió sobre el origen de su dinero, y que yo sostuve económicamente a nuestra familia durante la mayoría de nuestro matrimonio mientras él perseguía sueños empresariales. El silencio en la sala era absoluto. ¿Por qué?, preguntó el juez, genuinamente curioso. Porque pasé 40 años siendo invisible. Quiero que quede registrado oficialmente que yo existí, que mi trabajo importó, que no fui solo la esposa. El juez Herrera asintió lentamente. Señor Torres, ¿acepta estos términos? Roberto me miró durante un largo momento. Vi rabia allí, pero también algo más. Quizás reconocimiento, quizás vergüenza. Acepto, dijo finalmente, su voz apenas audible. 3 semanas después, estaba sentada en la oficina de Patricia mientras se transferían $180 millones a mi cuenta recién creada. Patricia había insistido en que contratara a un asesor financiero, y juntas habíamos desarrollado un plan. 50 millones irían a un fideicomiso para mis hijos y futuros nietos. No era su culpa haber crecido con una versión distorsionada de la realidad. 30 millones para una fundación que ayudaría a mujeres mayores a reentrar a la fuerza laboral o iniciar negocios después del divorcio o viudez. 20 millones para inversiones conservadoras que me darían ingresos mensuales. Y el resto para mí, para vivir, para viajar, para hacer todas las cosas que había pospuesto durante 40 años. Mi primer acto fue comprar un pequeño estudio en el centro. Lo convertí en un espacio de diseño, porque resulta que nunca había olvidado mi sueño de ser arquitecta. Solo lo había enterrado tan profundo que casi había olvidado que existía. 2 meses después del juicio, Daniela vino a visitarme al estudio. «Mamá, esto es hermoso», dijo, mirando los planos que estaba dibujando para una casa que nunca construiría, pero que disfrutaba diseñar. «Gracias, cariño». «He estado yendo a terapia», dijo de repente. «¿Para procesar todo esto? Mi terapeuta dice que crecí con una narrativa familiar distorsionada». «¿Cómo está tu padre?», pregunté. Había oído rumores, pero no sabía la verdad. Vendió el penthouse. Vive en un apartamento normal ahora. Dice que va a intentar empezar un negocio pequeño, algo que pueda manejar con el dinero que le quedó. Espero que lo logre. Daniela me miró sorprendida. ¿De verdad? Sí, no quiero que Roberto sufra. Solo quería que dejara de hacerme invisible. 6 meses después, me encontraba en el aeropuerto, esperando un vuelo a París. Iba sola, con una maleta llena de ropa que había elegido yo misma, con un itinerario que había planeado yo misma, con un presupuesto que no tenía que justificar ante nadie. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero esta vez contesté. «Señora Vázquez, habla Marta Jiménez. Soy profesora de arquitectura en la Universidad Nacional. Leí sobre usted en el periódico y vi algunos de sus diseños que publicó en redes sociales. Me preguntaba si estaría interesada en dar una charla a nuestras estudiantes sobre perseverancia y retomar sueños aplazados». Miré por la ventana del aeropuerto, viendo los aviones despegar hacia destinos desconocidos. «Me encantaría», respondí, «pero tendré que ser después de que regrese de París». Colgué y sonreí. Por primera vez en más de 4 décadas, mi agenda era mía. Roberto había tenido razón en una cosa durante esa llamada telefónica que cambió todo. Finalmente podía vivir la vida. Solo que no era su vida. Era la mía. Y resultó que el precio de la libertad no eran $250 millones, ni siquiera 180. El precio de la libertad era simplemente decidir que ya no iba a ser invisible. El resto fue solo justicia. Mientras el avión despegaba hacia París, saqué mi cuaderno nuevo y comencé a dibujar. No una casa esta vez, sino un edificio completo.
alto, con ventanas enormes, lleno de luz. Un lugar donde las mujeres invisibles pudieran venir y ser vistas. La Fundación Carmen Vázquez estaba por comenzar, y esta vez mi nombre estaría en la puerta. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias.